Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a leer del libro de Génesis en el capítulo 6, versículo 11 y 12. Vamos a leer esta palabra del Señor y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vuelvo a leer estos dos versículos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aleluya. De ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. Ha sido una semana compleja, difícil. Ha sido una semana en donde hay que tomar decisiones, en donde hay que analizar, donde hay que profundizar. No lo digo por todos, sino lo digo por mí. De tiempo en tiempo la presión, la lucha se hace muy grande, muy fuerte. Y aunque creamos que podemos soportarla, no es fácil. Ante esa misma realidad, entonces, vemos lo que la Escritura nos muestra y vemos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la verdad es que estamos a un paso, y diría yo a milímetros de corrompernos fácilmente. La corrupción es un proceso natural. No es algo que usted busque, sino que es un proceso natural. A algunos les cuesta entender aquello. Dicen, no, nadie se corrompe. La verdad es que sí, es algo natural. Recuerde que hemos sido creados para alabar a Dios, pero a todos nos cuesta alabar a Dios, por nuestra naturaleza caída, por nuestra maldad de nuestro corazón. Y es ahí entonces donde cada uno de nosotros no lucha, y lo he dicho varias veces, no lucha por hacer algo malo. Le sale natural. Ninguno de nosotros lucha para fallar, para equivocarse, para cometer pecado. La verdad es que es algo natural en la vida. Por lo tanto, vuelvo a insistir, la corrupción es algo natural. Usted deja algo afuera a la intemperie, un fierro, y a los pocos días comienza el óxido a carcomer ese fierro. Deja madera y a los pocos días el sol, la humedad comienza a retorcerla. Todo se deteriora porque esa es la corrupción, es algo natural. Y cuando usted y yo nos alejamos de Dios un poco, nos corrompemos. Lo que causa extrañeza en esto, y cuando yo voy al libro de Génesis y trato de buscar algunas directrices o algunas respuestas para poder plantear esta temática, comienzo a revisar y a hurguetear allí. Y es increíble, porque desde el comienzo de la creación, desde que el Señor crea cielo, tierra, y crea los animales, separa las aguas de la tierra, en fin, hace toda la creación en esos 6 días. Increíblemente, todos los elementos que el Señor añadió a la creación le sigue la expresión: y vio Dios que era bueno. Cuando usted revisa el libro de Génesis en el capítulo 1, va al versículo 10 y termina y dice: y vio Dios que era bueno. Va al versículo 12 y dice: y vio Dios que era bueno. Va al versículo 18 y Dios termina la frase diciendo: y vio Dios que era bueno.
Le sigue el versículo 21 del mismo libro de Génesis, en el capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. Va al número 25. Y vio Dios que era bueno. Y luego va al versículo 31. Y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces nosotros nos preguntamos hoy, si Dios creó todo bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que hoy veamos lo que vemos con nuestros ojos, o experimentemos en nuestra vida, o veamos lo que está pasando en la sociedad hoy día? Nos damos cuenta que la misma palabra nos da respuestas y nos muestra ya en el capítulo 6 aproximadamente, después de algunos años, en ese capítulo 6, versículo 11 y 12, y el Señor mira la tierra y mira aquella creación y ve lo que Él había creado, que era bueno. Lo que Dios le había regalado al hombre, lo que Dios le había entregado al hombre, o lo que Dios le había dado para que el hombre lo sojuzgara, para que el hombre lo señorease, para que el hombre pudiera tomar dominio de todo aquello. Y mira a Dios y está corrompido. En pocos años todo se corrompió. Esto no fue un asunto de miles de años, no, en pocos años todo se había corrompido. Y ahí viene entonces la pregunta a nuestra vida: ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Hizo Dios algo malo? ¿Creó algo malo? Cuando su frase final en cada creación, Él dice: vio Dios que era bueno. Y cierra al final en el versículo 31, dice: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero aquí vemos que todo se había corrompido al pasar de los años. Por eso digo que la corrupción es algo natural. Usted se deja estar un momento de su vida espiritual y comienza a corromperse. Usted se aleja de Dios un tiempo y se corrompe. No hay hombre que pueda por naturaleza ser fiel a Dios. No hay mujer que por naturaleza pueda ser fiel a Dios. Nuestra naturaleza es alejarnos de Dios, es querer gobernarnos nosotros, es querer hacer nuestra propia voluntad. Entonces la corrupción entra en la vida del hombre. Corrupción sería contaminar nuestra vida, pervertir nuestra vida. Corrupción vendría a ser profanar nuestra propia vida, es llevar a un estado de putrefacción o pudrición, algo que se echa a perder, algo que no funciona como debiera funcionar, algo que está fallando. En pocas palabras, el hombre ha echado a perder lo que Dios ha hecho. Esa es nuestra realidad. Nosotros, los seres humanos, somos los que estropeamos y echamos a perder lo que Dios ha creado, porque nos corrompemos. Y esto es lo doloroso de esta situación. El Señor mira la tierra, lo que había creado, lo que había hecho para el hombre. Mira al mismo hombre y ve que la tierra estaba corrompida, podrida, contaminada y echada a perder. Cuando la Escritura dice: y miró la tierra y estaba corrompida, no solo se está refiriendo a la tierra, sino a aquello que produce la tierra. Nosotros venimos de la tierra, formados del polvo, y nos hemos corrompido increíblemente. Génesis capítulo 3 versículo 19 dice: del polvo fuiste tomado y al polvo tornarás, o polvo eres y polvo volverás. Ahí es donde comenzamos a ver entonces que hay un problema, y el problema no es Dios, el problema somos nosotros.
El problema es usted, el problema soy yo. Si usted mira a su hermano que está a su lado, ese es el problema. Y no es buscar culpables, sino que mirar la escritura. El ser humano ha echado a perder, ha corrompido todo lo que el Señor hizo y aún lo sigue haciendo hasta este día. Hoy miramos con miedo, con temor lo que está sucediendo en nuestro país, y sigue sucediendo, aunque los canales de televisión no están mostrando realmente lo que está pasando. Sigue sucediendo en muchas ciudades grandes de nuestro país. La corrupción es total. Entonces necesitamos urgentemente analizar nuestra vida, ver nuestra vida. ¿Qué está pasando con nuestra vida? En el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 7, dice la escritura: entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos días llevaba Moisés en el monte? Bueno, 40. Y en 40 días toda una nación se había corrompido. ¿Sabes cuántos días llevamos desde que inició todo esto en nuestro país? Toda una nación se ha corrompido. Estamos en un problema serio y el problema no lo puede solucionar tú o yo. El único que puede solucionar ese problema es Dios. Pero Dios espera que cada uno de nosotros se analice y pueda ver su condición ante Él y pueda asumir su responsabilidad y entender que ha fallado ante Dios, que se ha equivocado, que no está haciendo lo que debe hacer. Increíblemente, el mismo pueblo al cual Dios había bendecido, al cual Dios había rescatado, al cual Dios había libertado de Egipto, al cual Dios le había hablado. Cuando tú lees en la Biblia, en el capítulo 3 de Éxodo, versículo 7, mira lo que Dios habla de ese pueblo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios mira al pueblo de Israel en Egipto y lo ve sufriendo, escucha su clamor, escucha su pedido y envía un libertador. Israel recibe bendiciones de parte del Señor. Israel recibe una bendición y alguien se pregunta: ¿y qué recibe? Libertad de la esclavitud. Dios envía un libertador después de 400 años de sufrimiento y le envía a Moisés para que los liberte de la esclavitud. Después de no valer nada en Egipto, después de ser simplemente los esclavos en Egipto, escúchame bien eso, reciben el pacto del eterno Dios. Son hechos un especial pueblo, un especial tesoro para Dios. Se convierten en un reino de sacerdotes y también de gente santa. Tú dices: ¿cómo es eso, pastor? Tienes que mirar, cuando tú vas al libro de Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6, dice la palabra de Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz, Dios hablándole a Israel, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mira lo que quería hacer Dios con Israel después de ser esclavos. Mira tu vida, hermano querido. ¿Quién eras antes de conocer a Jesús?
qué tan importante eras, qué tan grande eras, qué era lo que podías tú, no sé, enorgullecerte de ser. Cuando tú y yo sabemos que antes de conocer a Jesús no éramos nada, estábamos perdidos, estábamos sumidos en el pecado y la maldad y la corrupción de este mundo, y gracias a Jesús tú y yo tenemos una nueva vida. Hoy somos nuevas criaturas, somos hijos del Rey, somos pueblo especial y nación santa para Dios. Entonces nos damos cuenta de lo que Dios quería de su pueblo y quería hacer en su pueblo. Y no hay duda de que Dios lo hizo, pero tan rápidamente se corrompía. Cuando tú lees la historia de Israel, una y otra vez, Dios los levantaba y ellos volvían a corromperse, los levantaba, volvían a corromperse. Parece la historia de nuestra vida. Cada vez más. Entonces, cuando vemos aquí lo que Dios quería hacer, luego vamos al capítulo 32, versículo 7, lo que ya leímos. Entonces Dios le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Cuando se menciona la palabra corrupción o se menciona la palabra corrupto, creo que nadie quiere identificarse con ello. No hay ser humano en la tierra que quisiera que le llamaran con un apellido así. Nadie. Pero debemos ser honestos que hay corrupción en nuestra vida. Los principios de Dios se han trastocado, los principios de Dios se han eliminado, y los principios de Dios ya no están siendo la base de nuestra vida diaria, y nos corrompemos fácilmente, todos, absolutamente todos. Israel se había corrompido, habían echado a perder las bendiciones dadas por Dios a ellos. ¿Cuál es el problema aquí de corrompernos? Porque necesita un análisis. ¿Cuál es el problema nuestro si nos corrompemos? ¿Qué pasa si nos corrompemos? ¿Qué sucede si nos corrompemos? Lo primero que vemos en la historia de Israel es que se pierden las bendiciones. Cuando alguien se corrompe y es un hijo de Dios, es un creyente, es un cristiano, se pierden las bendiciones de Dios. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué? Porque todo se echa a perder, todo se estropea, todo se complica en la vida del ser humano. Y eso es lo que ocurre con la corrupción. Entonces, importante que entendamos que todas las bendiciones que tenemos hoy las puedes perder. Las puedes perder si te corrompes. Muchos de nosotros perdemos la paz fácilmente porque estamos corrompidos. Nuestra vida está constantemente en tribulaciones, en conflictos. No hay paz, no hay tranquilidad, no hay seguridad. Se pierde la seguridad. ¿Has visto cómo está este país hoy? Se ha perdido la paz, se ha perdido la seguridad. Y si lo vamos al término espiritual, hoy día podríamos decir, incluso cuando tú te corrompes, se pierden los dones de Dios. La familia comienza a ser denigrada, la familia comienza a separarse, la familia comienza a destruirse. Todos los proyectos, todos los sueños que puedas tener pueden ser totalmente destruidos y desbaratados. Las finanzas se vienen al piso, y yo diría más que abajo del piso. Se destruye todo, la relación con Dios ya no existe y todo comienza a caer por su propio peso. ¿Por qué? Porque nos corrompemos, perdemos las bendiciones de Dios. Hoy muchos de ustedes están bendecidos, muchos de ustedes están
fortalecidos, están apoyados y respaldados por Dios. Pero escúchame bien, hermano querido, puede que estés comenzando a alejarte de Dios, puede que estés comenzando a corromperte en algo. Y debo ser la alerta para ti, para decirte que todo puede perderse si te corrompes. Cuando vamos a la Biblia hay muchos ejemplos que podemos utilizar. Libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 7. Ahí vemos algo importante. Nehemías habla y dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, no hemos guardado los estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. O sea, esta es la triste realidad nuestra. Tú puedes venir a la iglesia, puedes asistir a la iglesia, puedes ser parte de la comunidad cristiana, pero no estás guardando los mandamientos de Dios, ni estás obedeciendo los preceptos de Dios, y piensas que con solo asistir basta. Te digo algo: la corrupción está sobre tu vida y comienza poco a poco a alejarte de lo que es la voluntad de Dios, de lo que es la bendición de Dios, y puedes perder todo lo que has logrado hasta ahora. Nehemías en este versículo está reconociendo que por haberse corrompido, por haberse echado a perder el pueblo, habían perdido la libertad. Recuerda que habían sido llevados cautivos y ya no estaban en Jerusalén, estaban cautivos. La corrupción causa eso, causa que seamos presa fácil del enemigo, y lamentablemente comenzamos a ser esclavos de nuestra condición, esclavos de nuestros conflictos, de nuestros problemas, esclavos de nuestras deudas, esclavos de nuestras situaciones. O sea, comenzamos a vivir situaciones difíciles. Israel había perdido la libertad, Israel había perdido el culto, la adoración a Jehová, había perdido también la protección, había perdido la santidad, y había perdido la tierra, había perdido todo. Y cuando nosotros miramos en la Biblia esos ejemplos, pareciera que no es para nosotros. No, eso le pasó a Israel, pero no me pasará a mí, porque este es otro tiempo. Dios sigue actuando de la misma manera. Dios desea un pueblo santo, un pueblo puro, un pueblo que viva bajo sus preceptos y bajo su voluntad. Tú puedes pensar que lo estás haciendo bien, pero Dios decide si lo haces bien o lo haces mal, porque no es bajo tu criterio, sino bajo lo que Dios ha establecido para nuestra vida. Y Él quiere que caminemos bajo el temor de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de corrompernos, porque podemos llegar a perderlo todo. Podemos llegar a perderlo todo. Hay una gran verdad, una triste verdad, una triste realidad. Vemos a Israel actuando de la misma manera, solo buscando a Dios para recibir el beneficio de Dios. Y tú dices: Israel buscaba al Señor porque eran interesados, y por eso el Señor Jesús les dice allá en el Nuevo Testamento: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ah, claro, ve, Israel era interesado, pero no nosotros. Nosotros servimos a Dios, no importa si Él hace algo o no por mí. Seamos honestos. Buscamos a veces a Dios solo por lo que queremos lograr. Buscamos a Dios para que nos vaya bien en los negocios, para que nos vaya bien en la salud, para que nos vaya bien en la familia, para que nuestros hijos estén protegidos, guardados, cuidados. Buscamos a Dios solamente por aquellas o aquellos beneficios que Dios nos pueda dar, pero no buscamos a Dios realmente porque nosotros queramos servirle. Hay muchas cosas que nos pueden corromper, muchas cosas que parecen sencillas, pero nos corrompen. A veces las malas acciones que hacemos nos corrompen. Y creo que todos tenemos malas acciones. No puede pensar siquiera: quizás hoy día no ha hecho ninguna mala acción. La verdad es que ayer sí lo hizo,
Puede que ayer no lo haya hecho otro, pero lo hizo anteayer. O sea, en la semana tiene que haber tenido muchas malas acciones. Y todos estamos bajo esa lupa de Dios, mirando nuestra vida constantemente y viendo nuestro actuar, nuestro caminar, nuestra condición de vida. Y Dios nos examina desde el cielo, porque Él es el que nos bendice. Entonces Él tiene que examinarnos para ver si merecemos o no la bendición de Dios. Sé que usted dirá, es que es por gracia, es por misericordia, pero Dios no puede, hermano querido, darte algo que no merezcas después de haber recibido a Jesús. Por misericordia Él te alcanzó, por misericordia Él te salvó, pero ahora eres un hijo de Dios y el Señor obrará en forma diferente en tu vida. Ahora requiere que tú seas fiel al Señor, requiere que tú busques a Dios y le sirvas realmente, y Él te dará lo que realmente mereces. Libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 7. Ciertamente me temerá, dice, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Dios tratando de corregir a Israel, de corregir a su pueblo, para que volviera a Él y no perdiera todo, no quitarle todo. Sin embargo, ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Cuál es tu actuar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu manera de vivir? Tú y yo podemos pensar que lo estamos haciendo bien. En realidad no es así, no lo estamos haciendo bien. Somos pecadores. Nuestros hechos y nuestras malas acciones nos pueden corromper totalmente. Y al corrompernos perdemos toda bendición de Dios, perdemos todo lo que Dios tenía para nosotros. Hay cosas pequeñas en nuestra vida que nos corrompen poco a poco. Satanás no vendrá con algo grande para corromperte, vendrá con cosas pequeñas y las sumará cada día. No importa cuánto se tarde, no importa cuánto se demore. Por eso cuando tú ves a los hermanos que no desaparecen de la noche a la mañana, comienzan a desaparecer gradualmente. Se perdieron un culto, la otra semana se perdieron 2, la siguiente fueron 3, la cuarta ya no apareció, y así gradualmente. Es como cuando tú comienzas a ver tu vida, oras un poco, después menos, después ya no oras. Es lo mismo, lees la Biblia, después menos. Siempre es gradual, nunca será de golpe. Por eso cuando alguien se descarría, cuando alguien se aleja totalmente de Dios, no fue de la noche a la mañana, no fue el problema con el hermano o la hermana, no fue el comentario, no fue el chisme, no fue la discusión que tuvo con alguien, sino eso es gradual, viene desde atrás. Satanás ha estado trabajando para llevarte a ese nivel, corromperte totalmente. La idea es que tú no vuelvas a pararte, no vuelvas a levantarte, pero vive Jehová, que Él tiene el poder para levantar al que ha caído, que Él tiene el poder para animar al que está sin ánimo, que Él tiene el poder para dar fuerzas al que no la tiene. Vive Jehová, que Él puede restaurar la vida del hombre que ha caído y ha fallado y se ha alejado de Dios. Él puede hacer volver el corazón de ese hombre al Dios Todopoderoso. Podemos ser muy buenos cristianos, y creo, y a veces nos consideramos muy buenos cristianos, y pasamos la vida comparándonos. Yo no soy como ese hermano, yo no soy como ese otro hermano, yo no soy como ese. No, gracias a Dios yo no soy como él. Pero vemos que hay situaciones las cuales pueden ser muy pequeñas y pueden corrompernos. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 1, habla allí y nos enfoca y nos dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿No te has sentido así?
¿Te has sentido sabio? ¿Te has sentido honorable? ¿Te has sentido que eres un buen cristiano? ¿Te has sentido que eres excelente como hijo de Dios? Que no tienes nada, nadie tiene que apuntarte nada, pero de pronto una pequeña locura te muestra quién eres realmente. Una acción, un hecho que cambia todo el curso de tu vida. Y ahí es donde nos damos cuenta que necesitamos a Dios más que nunca. Que sin Dios nos corrompemos, sin Dios no hay fuerza, sin Dios no hay esperanza, sin Dios no hay camino que seguir, sin Dios no tenemos nada y necesitamos a Dios. Pero ¿cómo poder tenerlo? La única manera es obedeciendo su palabra, sometiéndonos a sus preceptos y viviendo bajo lo que Él ha establecido para que tu vida sea bendecida y no cometas locuras. Una pequeña acción controlada por la ira, controlada por el enojo, por la venganza o cualquier otra situación que nos haga perder los estribos, nos puede corromper nuestras vidas como creyentes. Y dime, ¿cuántas de ellas has tenido? Ahí es donde nos damos cuenta que no somos santos, que no somos perfectos, que nuestra vida está siempre oprimida y necesitamos más que nunca tomarnos de la mano del Señor, porque Él es el único que puede sostenernos. Esas pequeñas locuras que nos hacen aterrizar, pero qué bueno sería que nos hicieran aterrizar, pero lo peor es que nos corrompen. Y reaccionamos de esa manera constantemente. Tenemos esas reacciones constantemente. Ya no es una vez a las 500, es constante. Tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de actuar con las personas comienza a transformarse en una rutina en tu vida. Y tú dices, no, lo que pasa es que tengo problemas y tengo dificultades y tienen que entenderme, pero la verdad es que eso se ha vuelto una costumbre en tu vida y no te das cuenta que te estás corrompiendo. Tu carácter explota como nada, tu carácter daña, tu carácter ofende, tu carácter viene y hiere a la gente que está a tu alrededor, personas que tú amas, tus reacciones, tus locuras, tu enojo, tu venganza, todo aflora. Y tú puedes pensar, es que el diablo me atacó, el diablo se metió, es que el diablo me hizo hacer esto. No eres tú, no es el diablo, eres tú. Porque has permitido que tu corazón se vaya llenando de celo, de amargura, de rabia, de enojo, de contienda. Y aunque no quieres explotar, lo haces porque está dentro de tu corazón. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y pareciera que eso no es importante. No, es que hay pecados peores, pastor, peores. Pero estoy hablando de corromperse. Nunca la corrupción llega de un viaje. Es gradual, poco a poco. Te desafío a que hagas un ejercicio, que hagas algo en tu casa. Agarra un fierro recién comprado, un pedazo de fierro, déjalo unos par de días afuera a la intemperie y te aseguro que a los pocos días ese fierro va a comenzar a oxidarse. Si tú no lo quitas de allí, si no lo cubres con un antióxido, te aseguro que ese fierro en un par de años ya casi no existirá. Y todo comenzó de a poco. Ni hablar de las malas palabras. Tú y yo tenemos malas palabras. Recordamos ese viejo hombre o esa vieja mujer en el mundo. Yo he hablado con algunos hermanos y ellos me confiesan, me dice, pastor, cuando yo estaba en el mundo no decía frases, sino había una grosería de por medio. Hermanas que también han hecho la noción y dicen, gracias al Señor Él me cambió. Yo la verdad es que no hablaba una frase sin una grosería.
Y hoy el Señor te cambió. ¿Te sientes bien que Él te cambió? Pero a veces cuando viene esa ira, cuando viene esa rabia, cuando viene esa molestia, y no hay duda, tú esperas que todo el mundo te entienda, está presionado, tiene problemas, hay que entenderlo, pero Dios no te va a entender. No porque Él no tenga misericordia, sino porque tú eres el que tiene que cuidar tus palabras. Tú eres el que tiene que tener cuidado. Más aún cuando la misma palabra de Dios nos aconseja en Efesios 4:29, y Pablo lo habla allí y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esa frase es que yo soy así, eso ya sácalo de tu vida. Porque no te has dado cuenta y te estás corrompiendo, te está carcomiendo por dentro, y eso te va a destruir, nunca te va a dejar avanzar. Va a ser un lastre que vas a arrastrar toda tu vida y lamentablemente nunca vas a poder salir de allí. Entonces ten cuidado con tus palabras. Nuestras palabras pueden echar a perder nuestra vida y también pueden echar a perder todas nuestras bendiciones. Santiago, el hermano de nuestro Señor, escribe en el capítulo 3, versículo 11 y 12, o 10 y 11. Él habla y dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué está diciendo Santiago? Está asumiendo de que lamentablemente dentro del pueblo evangélico de una misma boca proceden bendición y maldición. Oh, Dios le bendiga a mi hermano. ¿Y qué venía aquí? ¿Qué? Bendición y maldición de una misma boca, hermanos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? ¿O es amarga o es dulce? Y ahí es donde debemos cuidarnos, porque esos son los detalles que lamentablemente no vemos, porque nosotros nos vamos a lo más grande, a lo más medular, dice alguien por allí, ¿no? Las cosas que tienen que ver con el espíritu, la lucha espiritual, los demonios y todas esas cosas. No, yo no soy ningún pecador porque yo no voy a fiestas, yo no bebo, yo no fumo, gracias a Dios. Pero ¿qué hay de tus palabras? ¿Qué hay de tus reacciones? ¿Qué hay de tus acciones? Y hablar de una gran verdad en esto: las amistades son un complejo muy fuerte hoy día. Usted tiene amigos, ¿no? Corintios, o Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Usted tiene amigos dentro de la iglesia? Pero por supuesto, pastor, tenemos que ser amigos. Hay que mostrarse amigo, bien. Pero ¿qué pasa con las malas amistades? ¿Habrán todas buenas amistades dentro de la iglesia? Bueno, sí, debiera ser, porque todos somos cristianos. Pero ¿por qué no viniste a la iglesia el domingo, hermano? No, lo que pasa es que estuve hablando con el hermano tanto y me contó algunas cosas y la verdad me sentí mal, no sé, no me dieron ganas de ir. ¿Aló? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tú tenías por costumbre venir el domingo al culto, sí o sí, pasara lo que pasara en la semana, tú venías porque era el culto para adorar a Dios, era el tiempo que Dios te daba para exaltar su nombre. No tenías tiempo en la semana por el trabajo, los turnos, los horarios, era difícil, pero el domingo es mi día donde yo voy a alabar al Señor. Y ahora ya no vienes porque la verdad, no sé, no estoy muy animado. He sabido algunas cosas, me he enterado de algunas cosas, me han dicho algunas cosas y no he quedado bien y no tengo ganas de ir al culto. Las malas amistades, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Cuando miramos la Biblia tenemos ejemplos por todas partes y pasaría todo el día aquí dándole ejemplos bíblicos de lo que significa esa lucha constante en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere hacer es que nos corrompamos. Anda a la iglesia, sí, anda nomás, alaba al Señor, levanta tu mano, no sé, cántale, haz algo, corre por los pasillos, pero no te preocupes, no te metas muy adentro, hasta por ahí nada más. Anda y gózate, pero no seas muy entrometido. No te comprometas mucho. Mientras lo hagas así, yo te voy a dejar tranquilo, muchacho. ¿Por qué? Porque lo va a mantener siempre en una corrupción que va a ir cada vez más marcada. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 41 al 43. Dice: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Eran altares que no adoraban a Dios. Entonces, cuando vemos esta historia, y se la voy a terminar, el rey Josafat, que era un rey que hacía lo recto delante de Jehová, aunque no quitó los lugares altos, eso no le afectó como el hacer malas amistades. O sea, a pesar de que no quitó los lugares altos de adoración a otros dioses en Israel, no le afectó en su comunión con Dios, pero sí le afectó el hacer malas amistades. ¿Me estás escuchando? Veamos lo que pasó. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 35 al 37. Mira lo que dice: pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Acosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodava de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Acosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Te resumo que lo que hizo Dios, destruyó lo que Josafat estaba haciendo por haberse aliado en amistad con un rey corrupto. Cuida tus amistades, porque si piensas que no te afecta, te afectarán tarde o temprano. La Biblia dice, y en un mensaje sencillo y práctico de entender: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Necesitamos, hermano, entender esta realidad. Vemos cómo Josafat erró al hacer amistad con Acosías, rey de Israel, que andaba en impiedad, que se había corrompido lamentablemente. Hizo amistad y eso lo corrompió también a él. Le echó a perder la bendición que él preparaba para su reino, el reino de Judá, y fue profetizado contra él por haber hecho amistad con el rey de Israel. Y el mismo Señor, escuche bien, le destruyó todas las obras de sus manos. Ahora pregúntate, ¿por qué Dios le destruyó las obras de sus manos si Josafat andaba en lo recto? Si Josafat era un buen rey, y que a pesar de que no había quitado los lugares altos, no se había corrompido, pero la amistad con ese rey llevó la catástrofe a su vida. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amistades? Me han preguntado muchas veces personas, me dicen: pastor, yo no sé por qué a mí no me va bien, yo no sé por qué la situación económica no mejora, yo no sé por qué vivo con problemas, dificultades, yo no sé por qué.
Y uno analiza y ve la Biblia y busca por aquí, busca por allá, tratando de dar una respuesta. Y al final de las cosas, uno lo encuentra en la calle de repente conversando con una persona. Mucha risa, como si se conocieran de años. Entonces él pregunta: discúlpame, ¿eres amigo con esa persona? Sí, toda la vida. Nos criamos juntos, fuimos al colegio, somos súper amigos. ¿Y tú sabes quién es él? Sí, por supuesto. ¿Y tú sabes los negocios que tiene? Por supuesto. ¿Y tú sabes que él está corrompido? Sí, pero yo tengo que ir y predicarle. Pero yo no te vi predicándole. Entonces tienes amistades que troncan la bendición de Dios para tu vida por esas amistades. Aquí no te gustó mucho la cosa, pero eso es lo que la Biblia me enseña. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y determinamos a nuestra manera o a nuestra forma cómo debe ser la bendición de Dios para nosotros. El Señor, yo voy el domingo a la iglesia, voy 2 o 3 días al culto, oro un poquito, ayuno, leo la Biblia, pago mi diezmo, ofrendo y con eso, Señor, tengo toda tu bendición. No. Cuídate de las malas palabras, cuídate de las amistades, ten cuidado con esto, con aquello, con las pequeñas locuras, ten cuidado de tu reacción, tu carácter. O sea, Dios va más allá de simplemente asistir a la iglesia. Ahora mi pregunta es: ¿cuánto te ha costado obtener lo que tienes hasta este momento? ¿Cuánto te ha costado tener ese vehículo, tener esa casa, tener esa ropa, tener esos muebles, lograr tener lo que hoy posees? No importa si es mucho o poco. ¿Cuánto te ha costado lograr aquello? Y no hay duda de que desde que llegaste al Señor, Dios comenzó a darte todo lo que necesitabas. Pero tu oración estaba presente, tu ayuno estaba presente, mucho esfuerzo. Y luego por esas razones recibiste la bendición de Dios. Pero ¿qué sucede ahora? Comienzas a perder poco a poco lo que Dios te había dado, porque te corrompes. Comienzas a hacer cosas que antes no hacías, que no debieras hacer, que no debieras buscar, amistades que no debieras tener, pero tú crees que estás haciendo lo correcto porque estás en otro estatus. No, Dios te dice: no, ten cuidado con tus amistades. ¿Cuánto le costó a Cristo el perdonar tus pecados? ¿Cuánto le costó a Cristo el darte nueva vida? El darte una vida abundante. Porque la palabra de Dios lo dice. Él vino a darnos vida y vida en... Él murió para darnos y regalarnos una nueva oportunidad, una vida abundante, hermano querido. ¿Me estás oyendo? Pero ¿cuántas de estas cosas hemos echado a perder? La corrupción que viene sobre el ser humano es increíble, corrompe todo. Corrompe al hombre, a la mujer, la familia, el matrimonio, lo que posee, todo. Todo se corrompe. Pero Dios desea darnos una nueva oportunidad. Ahora yo sé que tú pensarás que de esto, si capaz que el pastor haga un llamado ahora y llame a los que se han corrompido, ¿cómo voy a ir yo al llamado? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar los hermanos? Que estoy corrompido, cuando en realidad todos en algún área de nuestra vida hemos sido corrompidos. Job en el capítulo 22 versículo 21, y termino con esta cita. Job capítulo 22 versículo 21, Dios nos habla a través de este versículo. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Si tú te vuelves al Señor, vas a tener paz, y por volverte al Señor te irá bien. Analiza esta pregunta: ¿cómo te está yendo hasta ahora? Analízalo. ¿Cómo te está yendo hasta ahora? Si tú me dices que te va muy bien,
muy bien, no bien, muy bien, este mensaje no es para ti. Si me dices que te va bien, de allí para abajo, este mensaje es para ti. Si me dices que te va más o menos, porque esa es la frase cliché que tenemos, más o menos, tienes que correr aquí. Vuelvo a marcarte este versículo tal como lo dice: vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Dios nos habla una y otra vez a nuestra vida para que arreglemos nuestra condición con Él. Vuelvo a insistirte, el venir a la iglesia no marca el que tú estés bien con Él. Ojalá fuera eso. Sería extraordinario que desde la puerta hacia adentro cambiara tu vida. Sería extraordinario. Yo traería mi cama, traería todo y dormiría aquí, viviría aquí. Pero este templo no cambia a nadie. Tú no puedes ser cambiado por nadie, sino solo por Jesús. Solo Él puede cambiar tu vida, cambiar tu ser, cambiar tus actitudes, cambiar tus palabras, cambiar tus reacciones, cambiar tu carácter, cambiar tu pensamiento, cambiar toda tu vida y llevarte al bien que Él quiere darte. Recuerda que a Israel lo quería hacer un pueblo santo, sacerdocio, un pueblo que realmente tuviera toda la bendición de Dios. Pero Israel se descarriaba constantemente, se volvía atrás, se corrompía. Y hoy la corrupción está por todas partes. El odio, la envidia, el celo, la contienda, las malas palabras, las malas amistades, las malas intenciones, los malos deseos, todo está allí. Y nosotros tenemos que buscar al Señor para que Él cambie nuestra vida, para que Él nos haga diferentes. Vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Lo más sorprendente de Dios, lo más maravilloso de Dios, lo más extraordinario de Dios es que Él nunca ha rechazado a nadie. El hombre o la mujer puede ser el pecador más grande, vivir en una corrupción tan grande que para la sociedad no haya respuesta, pero increíblemente Dios lo esperará con los brazos abiertos. El todo es venir a Él. Eso es lo que debemos hacer, buscar a Dios para que Él pueda obrar en nuestra vida y cambiarnos, para que pueda limpiar nuestra vida y podamos salir de esa corrupción en la cual estamos cayendo poco a poco. Tal como lo decía Eclesiastés: porque una mosca muerta hace ceder el perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es considerado como sabio y entendido. Hermano querido, no estamos libres ni exentos de fallar, pero me aferro a la palabra de Dios, me aferro a lo que Juan escribe. Dice: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el Santo. Hoy tú y yo estamos ante la presencia de Dios. Hoy tú y yo estamos en una oportunidad única. Hoy tú y yo tenemos una oportunidad extraordinaria de que el Señor Dios Todopoderoso toque nuestra vida una vez más y pueda restaurarnos y pueda levantarnos y pueda cambiar nuestra mentalidad, nuestro corazón, que pueda llevarnos realmente a venir a Él para tener la amistad con Él. Y cuando venga esa amistad con Él, tendremos paz y nos va a ir bien por estar con Él. Preguntar si hemos fallado sería ilógico, pues sí hemos fallado. Preguntar si hemos cerrado, claro que hemos cerrado. Preguntar si hemos pecado, sí, lo hemos hecho. Y quizás tu corazón en este momento está tan presionado, pensando que ha sido tan malo lo que has hecho. Pero vuelvo a decirte con las palabras de Jesús que Él está aquí para restaurarte. Él está aquí para cambiar ese lamento, esa presión, ese sufrimiento en paz y gozo de Dios.
Él desea que tú vuelvas a la amistad con Él. Él quiere ser tu amigo. Y si tú vuelves a ser su amigo, a causa de eso te irá bien. Dios tomará el control de tu vida, guiará tu vida y te bendecirá. Muchos de ustedes ya lo han experimentado en años pasados. Cuando le diste el control de tu vida al Señor, Dios obró paso a paso, bendición tras bendición. Dios abrió puertas que estaban cerradas. Dios te sanó cuando estabas enfermo. Dios obró en forma sobrenatural. Es tiempo de volver a experimentar esa mano de Dios sobre tu vida, ese poder maravilloso que solo Él puede obrar a través de ti. Permítele al Señor en esta mañana obrar de esa manera. Haz un nuevo compromiso con Él. Pídele a Él que te ayude a ser fiel. Y aun cuando tengas flaquezas y debilidades y falles, Él estará allí para una vez más perdonarte y volverte al lugar que Él quiere que estés. Él nos ha llamado como sus hijos para desear tal como deseó con Israel, que seamos un pueblo especial, que seamos un pueblo apartado, que podamos tener de parte de Él la ayuda y la fortaleza que necesitamos. Por lo tanto, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que Dios le entregó a Moisés para decir al pueblo de Israel. Toma estas palabras para ti en esta mañana y cree lo que Dios quiere hacer con tu vida. Quiere hacerte un pueblo especial, quiere hacerte una nación santa, quiere hacer de ti, aleluya, alguien que sea usado para la gloria de Dios, que evidencie y que muestre a través de su vida lo maravilloso que ha sido Dios para contigo. Padre, bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas. Bendigo sus vidas, Señor, en esta mañana. Y yo te pido, Señor, que tú les fortalezcas, les ayudes, Señor. Traiga sobre su vida nuevas fuerzas. Trae, Señor, sobre ellos un despertar espiritual. Trae sobre ellos, Señor, un anhelo y un deseo de servirte. Cambia sus mentalidades, cambia sus pensamientos, cambia sus ideas, cambia, Señor, sus sentimientos. Trae sobre ellos, oh Dios, tu espíritu. Trae tu presencia en esta mañana sobre tu pueblo aquí, Señor. Bendícenos, oh Dios amado. Glorifícate en nuestra vida. Oh Señor, en el nombre de Jesús creemos en esta hora, en esa bendición. Levantamos nuestras manos a ti, Señor, en alabanza. Levantamos nuestras manos en victoria, Señor. Hay un enemigo que en esta mañana está siendo derrotado, Señor. Hay un diablo que tendrá que huir, Señor. Hay demonios que tendrán que salir. Hay espíritus que tendrán que irse, Señor. En esta mañana, Dios mío, creemos que tu poder nos liberta, que tu Espíritu Santo, Señor, nos levanta, que tu Espíritu Santo nos llena. Padre, en el nombre de Jesús, trae bendición sobre tus hijos y sobre tus hijas ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Señor Jesús, aleluya. Adórale, 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 adórale. Oh sí.